1930, Santa Fe. Mundo, mundo. Alrededor de esta palabra giraron dos personas durante días y meses. Miren, una niña de 5 años y su padre, a la luz de la lámpara que se enciende por las noches en el comedor, pendientes ambos de esa palabra, mundo. La nena se llama Susana. Él se llama Francisco Juan Dillon y Murphy. El mundo está desplegado sobre la mesa y él enseña a su hija a leer. Susana, Hulda Susana, dice la partida de nacimiento, no adivina por aquel entonces de qué manera, medio siglo después, el mundo va a saber de su existencia. Si hubiera podido intuir, cambiar algo, ¿lo hubiese hecho? Ah, claro, por supuesto que sí. Pero en 1930 la nena, vestida con primor, toda de blanco, salvo los zapatitos charolados, la nena confía y mira las 5 letras recortadas del periódico. La familia siempre ha sido muy instruida y en Godoy, en el sur de Santa Fe, reciben por suscripción un diario que llega con atraso. El mundo en crisis, conflicto en el mundo, los grandes tipos siempre incluyen en portada esa palabra, mundo, que viaja por la mesa trozada en 5 partes, armando alianzas, combinaciones. La niña todavía no alcanza más que a mamá, Dillon, oso, nene, dulce. No llega a descifrar titulares catástrofe, lo que anuncian para Argentina, es decir, golpe de Estado. Uriburu inauguraba una práctica que se iba a repetir hasta alcanzar su tremendo pico medio siglo después. Pero cuando empezó la década del 30 nadie sabía que iba a quedar rotulada como la década infame. Francisco tuvo que vender el campo y abandonar la casa, la que había construido para la pequeña Susana y para su esposa. Los Dillon vinieron desde Irlanda. Vinieron porque no toleraron más muertes. En Dublín, 2 hermanos de Francisco habían sido víctimas de la persecución religiosa del Imperio Británico y murieron ahorcados. En algún momento del siglo XXI, Susana habría de volver la clara mirada hacia atrás y advertiría que su familia estaba ya marcada por la violencia bárbara. Ahorcados, caramba, por ser católicos. Bueno, desembarcaron. Los Dillon eran uno de los primeros 14 clanes que llegaron al Río de la Plata, con su apellido bien puesto, nada de esos pobres inmigrantes que pasaban de llamarse Mackinston a de las Mercedes Ostela en una sola y bochornosa operación aduanera. No, los Dillon venían en grupos, los esperaban. Incluso un viejito de una memoria elefantiásica recorría los campos contando la historia de Irlanda para que nadie olvidara ni tergiversara, para que el olvido no creciera como el pasto puna de la pampa inmensa. El olvido, que después sería el enemigo número 1 de Susana y sus compañeras, las madres de Plaza de Mayo. Los Dillon en aquel entonces compraron campos. No fue fácil porque el Estado exigía hijos nacidos en el territorio, que por otra parte aún no dominaba del todo. Cuando los abuelos de Susana, Tomás y Julia, llegaron, era 1877, la frontera era un lugar caliente y tan lleno de peligros como el país natal. Sí, aquí se perseguían indios, allá católicos. De manera que los hijos, eran 14 en total, habían nacido en Irlanda, pero fueron anotados como argentinos, bautizados casi todos en la Basílica de Luján. Y Frank, el papá de Susana, pasó de inmediato a ser, o parecer, un Francisco autóctono. Los abuelos compraron campos en Luján, en una tierra tan fértil, también en Arroyo del Medio. Y es posible que mientras las cosechas rendían lo impensado, el clan Dillon percibiera el temblor de las zancadas de la historia, que auguraba mendigos en las calles, bancos quebrados, suicidios en el país del norte, calamidad, 1930. ¿Cómo habrá sido la crisis que la hermana mayor, Juana, la vociferaba en ese castellano mezclado que tenía? Juana se había casado con un compatriota de apellido Ryan y su casa, en Godoy,
cobijaba fantasmas. O al menos eso le parecía a la pequeña Susana, que de haber sabido la entidad de los fantasmas que le tocaría enfrentar años después, hubiese abrazado a aquellos de la sala como a inocentes muñecos. Oscura por lo general, así era la casa de tía Juana, iluminada a horno los sábados, cuando desvestían las fundas de sillas y sillones y entraba la luz pampeana igual que una lesna entre muebles lustrados y cortinas de tapicería. Las damas irlandesas llevaban velo y sombrero en medio del campo. Hablaban inglés duro frente a la niña Susana, de ojos redondos, curiosos. El té era traído de Irlanda, siempre. Bueno, precisamente esa hora del té ha dejado su huella en algunos libros que después escribiría Susana Dillon. Por ejemplo, los cuentos de la tía Maggie. Y Susana Dillon, imborrable, persiste en cada rincón de Río Cuarto, con su bastón, su pañuelo blanco y su fortaleza, sí.